Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, obligaciones y responsabilidades de los patronatos en una IAP. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión, ya sea por medio del chat o bien activando su micrófono. Para esta actividad nos acompaña Judith Aguilar Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado en Derecho Laboral por la misma universidad. Participó en diversos seminarios y cursos de actualización en materia civil, penal, administrativa, temas de transparencia, laboral y amparo. Ha colaborado en despacho de abogados, juzgados de distrito y tribunal colegiado de circuito, departamento fiduciario de HSBC México y Dirección Jurídica de Telecomunicaciones de México. Cuenta con experiencia en el sector privado y público, así como en litigio, principalmente en materia laboral y administrativa. Desde 2016, colabora en la Dirección Jurídica de la Junta de Asistencia Privada y a partir de enero del 2022 se incorporó a la atención de asuntos legales corporativos de la Coordinación de Asuntos Legales de la Junta de Asistencia Privada. Judith, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Les pediría, por favor, si tienen alguna participación o pregunta a lo largo de la plática, que en la medida de lo posible lo puedan hacer a viva voz, ya que a veces se pierden las preguntas en el chat, pero si no les es posible, pues Ruth nos va a hacer el favor de leer las preguntas que ustedes tengan. Entonces, pues, si no tienen ningún inconveniente, podemos empezar con la plática. Esta plática es sobre las obligaciones y responsabilidades de los patronos. Sí, pero necesitamos hacer una pequeña introducción. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Me gustaría hacer primero esta pequeña introducción para entender qué es una institución de asistencia privada, que es la raíz de toda esta plática. Una institución de asistencia privada se puede definir como una persona moral que tiene como finalidad principal ejecutar actos de asistencia social a personas que lo necesitan, y una de sus características principales es que están constituidas con fines, con bienes de propiedad particular y no tienen propósitos de lucro. Estas instituciones se pueden constituir ya sea en vida de las personas que las fundan o a solicitud, bueno, como disposición en un testamento. La participación del Estado, en este caso la Junta de Asistencia Privada, es la responsable de la vigilancia y supervisión de las instituciones de asistencia privada. Es muy importante para que se garantice que esos bienes que aportaron personas altruistas para un fin benéfico sea debidamente administrado. Por lo tanto, la ley, que en nuestro caso es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, define a este órgano colegiado que va a encargarse de la administración de esos bienes, lo define como patronato. La siguiente, por favor. Empezamos por definir qué es un patronato. La Real Academia Española, a mí me gusta mucho esta definición que da porque creo que es completa, lo define como un consejo formado por varias personas que ejercen funciones de vigilancia, rectoras, asesoras, de una fundación o institución benéfica para que se cumpla debidamente los fines para los que fue constituida. Nuestra ley de instituciones de asistencia privada lo define simplemente como un órgano de administración y representación legal. La siguiente, por favor.
Y bueno, en consecuencia, a las personas que integran este órgano de representación se les denomina patrono. Siguiente, por favor. Es importante la integración del patronato. ¿Y cómo se integra? Pues debe estar integrado de conformidad con la voluntad de la persona que fundó la institución. Y a falta de esta, bueno, los patronos pueden ser parte del patronato o designar a las personas que integran este órgano de administración. Conforme a los estatutos, si no está plasmado en los estatutos cómo se debe conformar el patronato o quiénes lo van a integrar, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada únicamente señala que tiene que estar conformado por 5 miembros, pero es un mínimo. Las instituciones pueden integrarlo conforme a los intereses, conforme a la mejor administración que les lleve la experiencia, y el número de miembros que pueden integrar el patronato no está limitado, nada más nuestra ley señala que debe contener un mínimo de 5 miembros. Hay instituciones que pues tienen menos miembros, pero seguramente se constituyeron mucho antes de la ley actual, que fue de 1998. Entonces, lo que se les recomienda es que se ajusten a esta normativa e integren su patronato con el mínimo de estas personas. Los cargos que pueden ocupar dentro del órgano de administración, que es el patronato, pueden variar. Eso es completamente a voluntad del fundador, de la persona que la haya constituido. Si no se estableció en los estatutos, pues las personas que están encargadas de esta administración de la institución pueden designar los cargos o la denominación de los cargos que van a integrar el patronato. Lo más común o por prácticas corporativas es que esté integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de esta institución. Como les comentaba, la denominación de los cargos del patronato no está definida en ley. Eso es conforme a los estatutos. Debe estar integrado, bueno, estar señalado en los estatutos, y si no, pues es una integración común la que les acabo de mencionar, pero la denominación pueden denominarla como vicepresidente o secretario. O sea, la institución es, más bien, el patronato debe estar conformado conforme a los intereses y conforme a lo que decidan los propios miembros del patronato. Si es que ya no existen fundadores, los fundadores por lo regular son los que designan la denominación de estos cargos, pero es completamente a voluntad de quien fundó la institución. En el caso, por ejemplo, de las instituciones que fueron fundadas por disposición testamentaria, pues va a ser el albacea, que se encarga de ejecutar las disposiciones testamentarias, quien establezca conforme a la ley la forma y la estructura de la organización de la institución. Entonces, les comento nuevamente, la ley no establece una organización como tal del patronato, simplemente señala un mínimo de miembros. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del patronato? Nuevamente, nos vamos a los estatutos de la institución. Si los estatutos no señalan cuáles son los requisitos que requieren de una persona para que forme parte del patronato, no hay, conforme a ley, ningún requisito en sí, salvo que no esté actualizando una causa de impedimento, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Podrías pasar otra lámina, por favor? A la siguiente, por favor.
Ok, un requisito que no está señalado en nuestra ley, pero sí es conforme a las reformas fiscales, tienen que tener en cuenta que las personas que van a formar parte del patronato deben estar inscritos en el Registro Federal de Causantes. Esto es una disposición que se llevó a cabo en el año 2020. Entonces, las personas que van a formar parte del patronato tienen que estar registrados. Se hizo una consulta, bueno, una persona moral hizo una consulta al SAT respecto a esta situación de vigilancia, pero el SAT determinó que definitivamente, aunque las personas que formen parte de un patronato, de una institución que no tiene fines de lucro y que al final no va a recibir una contribución a su trabajo personal, aún así tienen que estar inscritos o tienen que contar con un RFC, porque la finalidad es que esta Secretaría de Hacienda vigile el funcionamiento de las instituciones, porque además pueden ser objeto, por la naturaleza de las instituciones, pueden ser objeto de algún fraude o malas prácticas. Entonces la vigilancia por parte del SAT es algo que no, bueno, la Junta no tiene que respetar, y por lo tanto las instituciones tienen que tomar en cuenta esta parte, que las personas que vayan a formar parte del patronato tienen que estar inscritos en el registro. Y además se les recomienda también, por favor, que cuando ustedes vayan a sesionar, bueno, a tener alguna asamblea, una sesión de patronato, tienen que señalar el RFC de las personas que están participando, porque es un requisito que se establece conforme a este artículo 27 del Código Fiscal Federal, para que lo tomen en cuenta cada vez que sesionen. Y cuando haya una nueva integración, ya sea entrada o modificación en la integración de su patronato, esto lo deben hacer de conocimiento de la autoridad fiscal. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Ok, entonces continuamos. Pasamos a la siguiente página, por favor. En la Ley de Instituciones de Asistencia Privada únicamente señala hipótesis de personas que no pueden ocupar un cargo de patrono, y están definidas en el artículo 43 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Si una persona que pretende, o que el órgano de administración o el fundador que tiene derecho a designar a miembros del patronato actualiza alguno de estos supuestos del artículo 43, entonces, pues aunque quieran, no van a poder formar parte de ese patronato. Una de las causales de impedimento es que sean servidores públicos, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de cualquier nivel, federal, estatal, municipal. Y también las personas que integramos la parte de la Junta, que somos servidores públicos trabajando en esta institución, no podemos, en este organismo no podemos ser parte de ningún miembro, ni de ningún patronato, hasta en tanto, mientras sigamos en funciones. Tampoco pueden ser parte de un patronato las personas morales. Lo que sí puede llegar a pasar es que alguna persona moral que haya sido, no sé, fundadora de alguna institución, como tal no puede participar dentro del patronato, pero sí lo que puede pasar es que en los estatutos se señale que una de las personas que forme parte del patronato pueda ser designado o deba ser designado por esta persona moral que haya fundado otra institución. Eso sí ha llegado a pasar. Otra de las causales que deben contemplar, o más bien que les resulta un impedimento a alguna persona para ser parte de un patronato, es que sean empleados de la institución. Si siguen trabajando o recibiendo una remuneración por parte de la institución como empleados, no pueden ser miembros del patrono.
miembros del patronato, a menos que se separen de su cargo. Tampoco pueden ser, obviamente, las personas que hayan sido sentenciados por una autoridad judicial, suspendidos o privados de sus derechos civiles o condenados por la comisión de algún delito doloso. En la siguiente página, por favor. La siguiente. Existen algunas hipótesis en que el consejo directivo de esta junta puede llegar a nombrar un miembro del patronato. Deben actualizarse ciertos casos para que la junta pueda intervenir. Bueno, están establecidos en el artículo 42 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y en relación con el 45 del reglamento. Y las hipótesis son cuando las personas que haya designado el fundador ya se hayan agotado, o sea, de la lista que el fundador haya propuesto ya no exista ninguna persona que pueda ejercer el cargo. Si la forma de designar tampoco está designada en los estatutos, entonces también puede intervenir la junta. Si algún miembro del patronato que haya sido designado por el fundador tiene alguna causal de impedimento, también es una hipótesis en la que puede intervenir la junta a través del consejo directivo para nombrar a un miembro del patronato. Tampoco pueden participar, bueno, las personas que hayan sido designadas como miembros del patronato, pero que no han ejercido su cargo como tal y dentro de la institución, que abandonen su cargo por suficiente tiempo que no les esté ayudando a la institución, a la administración de los bienes, pueden intervenir el consejo directivo señalando, primero se le hace un llamado al patrono que no está ejerciendo su cargo, sus funciones, y si pasado un tiempo de 30 días naturales sigue sin realizar sus funciones, entonces el consejo directivo puede intervenir para quitar a esta persona de ese cargo y nombrar un nuevo cargo. Tampoco, bueno, en el caso de las instituciones que fueron constituidas a través de una disposición testamentaria, si una persona que es el albacea que está encargada de la ejecución de estas disposiciones testamentarias va a intervenir como miembro del patronato, no lo va a poder hacer hasta en tanto no terminen sus funciones de albacea. En ese caso, el consejo directivo puede nombrar una persona que ejerza las funciones de patrono interino, en tanto esta persona cumple con su función de albacea, en cuanto ejecuta el testamento, ya puede ocupar el cargo para el que fue designado y la persona que designó el consejo directivo pues ya terminaría las funciones que le fueron encomendadas. Obviamente el consejo directivo también va a tener que tener cuidado en que las personas que vayan a nombrar como parte del patronato de alguna institución no entren los impedimentos que señala la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y que tampoco tengan afinidad o parentesco con algún miembro de la Junta de Asistencia Privada, principalmente de lo que es el presidente, secretario o los miembros del consejo directivo. Hay situaciones en las que alguna persona considera que tiene derecho para formar parte de un órgano de administración, para ser patrono en una institución y lo reclama judicialmente. Llega a pasar, ha habido algunos casos, cuando sucede esta situación,
El consejo directivo puede ejercer el derecho de designar a una persona que sea provisional hasta en tanto se resuelva el litigio respecto a la controversia que existe de quién debe ocupar un cargo dentro del patronato. La siguiente, por favor. Bueno, las atribuciones y obligaciones de los patronos conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada son bastantes. Hay un artículo en particular que las enumera, pero también a lo largo de tanto de la ley como del reglamento están dispersas. Entonces, es importante que verifiquen cuáles son las obligaciones que deben de cumplir. Seguramente, si ya trabajan en la institución desde hace bastante tiempo, conocen las principales y estoy segurísima que las cumplen en tiempo y forma, como debe ser. Sobre todo, bueno, la obligación principal de los patronos como órgano colegiado son que deben de cumplir con la debida administración de los bienes que les fueron encomendados. Y obviamente también que se cumpla con el objeto social de la institución. Ver que las actividades o los servicios que debe de prestar la institución conforme a sus estatutos se cumplan en tiempo y forma, porque pues es la esencia de las instituciones de asistencia privada. También tienen la obligación de representar a las instituciones ante personas físicas o morales. Deben vigilar que todos los establecimientos con que cuente la institución cumplan con las actividades en las que están designadas para cumplir su objeto social. Deben cuidar que las personas que presten los servicios dentro de la institución cuenten con las capacidades técnicas y profesionales suficientes para brindar los servicios que ofrece la institución. También tienen que verificar que no se nombre a los empleados de la institución, bueno, que dentro de del personal con el que cuenten no estén impedidas por la ley. Deben ejercer las acciones y defensas para que la institución lleve un correcto funcionamiento, que esté al orden de las obligaciones que deben de cumplir. Si en alguna situación ha sido perjudicada la institución, civil, penal, administrativa, laboralmente, tienen que verificar que la institución esté defendida correctamente ante las instancias correspondientes. Las instituciones, bueno, los miembros del patronato tienen prohibido ya sea enajenar o comprometer los bienes de la institución en actividades de préstamo. Pueden llegar a hacerlo, pero necesitan primero acordarlo los miembros del patronato y someterlo a solicitud, a la autorización de la Junta de Asistencia Privada, pero deben cumplir ciertos requisitos. Tienen que demostrar ante la Junta que ya sea la enajenación o comprometer los bienes de la institución es por una causa de necesidad o una evidente utilidad que sea para beneficio de la institución. De este caso se excluyen los bienes que son inventarios de mercancías comerciales de la institución, por ejemplo, que la institución para allegarse de fondos de recursos monetarios venda, no sé, ropa, dulces, que esté dentro de sus actos lícitos para allegarse de fondos. En ese caso no necesitan autorización de la Junta, pueden hacerlo porque es parte de sus actividades, pero bueno, en el caso de los bienes muebles o no sé, un bien como una camioneta o un inventario mucho más grande de la institución que sea parte del mobiliario, por ejemplo, tienen que solicitar autorización a la Junta. Tampoco se puede arrendar los inmuebles que sean propiedad de la institución por un plazo mayor a 5 años,
ni recibir rentas anticipadas. La excepción es que lo podrían solicitar, pero solamente es con la autorización de la Junta, lo pueden llegar a hacer. Igual tienen que demostrar las causas de beneficio hacia la institución. Los patronos tampoco pueden cancelar las hipotecas a favor de la institución cuando los términos y plazos no hayan vencido en el contrato. Si lo pretenden hacer, tienen que demostrar a la Junta que los créditos que están a favor de la institución y se van a terminar de manera anticipada, ya están cubiertos. Ya se pagó a la institución lo que se le debía y entonces pueden llegar a hacerlo, pero con autorización de la Junta. También los patronos deben abstenerse de realizar operaciones con bienes que sean propiedad de la institución para recibir una ganancia o lucro personal o hacia alguno de sus parientes. Esto sí lo tienen estrictamente prohibido y ni siquiera con autorización de la Junta lo pueden hacer. Más bien, la Junta no les va a autorizar ese tipo de operaciones. Los patronos también deben cumplir los acuerdos y las disposiciones que emita la Junta de Asistencia Privada. Tienen la obligación de enviar de manera anual un informe de actividades, también de su presupuesto. Tienen ciertas fechas y de todas maneras la Junta siempre les está haciendo hincapié y recordando los términos y plazos que tienen para llegar a elaborar estos documentos. También se les brinda la asesoría necesaria y se pueden acercar a la Junta si tienen alguna duda al respecto. Los miembros del patronato deben destinar los recursos que tengan a disposición de la institución exclusivamente para el desarrollo de las actividades de cumplimiento de su objeto social. La siguiente, Ruth, por favor. Ok. En el caso de inversiones y gastos que no estén previstos en el presupuesto anual que les fue autorizado en el año fiscal que lo hayan presentado, deben solicitar a la Junta la autorización para la modificación. Si el monto de lo que llegaron a invertir o a gastar es superior al 10% de lo que hayan presupuestado. Si es menor a este 10%, no necesitan la autorización de la Junta, pero sí deben informarlo en el mes siguiente al que lo hayan realizado. Todos los movimientos que hagan, que modifiquen sus presupuestos, tienen que ser informados a la Junta y únicamente en el caso de que exceda el 10% de lo presupuestado, sí necesitan hacerlo previo a autorización de la Junta. En el caso de gastos de conservación o gastos que necesitan realizar las instituciones para cubrir gastos urgentes que sean necesarios para el buen funcionamiento de la institución, no requieren de la autorización de la Junta, pero igual tienen que informarlo en tiempo y forma. También el patronato debe someter a dictamen los estados financieros en términos de la ley fiscal y deben informarlo a la Junta. La siguiente, por favor. Los patronos tienen la facultad de hacer castigo de cuentas incobrables, perdón. En este caso,
tienen que justificar también el motivo por el cual les está haciendo imposible a las instituciones poder recuperar esas cuentas que hayan y que no puedan recuperar los recursos de estas cuentas. Tienen que justificarlo a la Junta y solicitar la autorización para llevar a cabo esa cancelación de cuentas. Otra de las obligaciones de los patronos es que los contratos de arrendamiento deben informarlos a la Junta también, deben enviar una copia de esos contratos para que la Junta lleve un registro de estas operaciones. En el caso de la desocupación de inmuebles, también lo tienen que hacer del conocimiento de la Junta. Perdón. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Que haya alguna duda en el chat? Sí, tenemos una pregunta de Cintia. Ella dice, por ejemplo, si estoy haciendo o planeando una obra de emergencia a un inmueble, ¿debemos avisar a la JAP? Sí. Además tienen que acreditar la emergencia, tienen que hacerlo del conocimiento de la Junta para ver si efectivamente es una situación de emergencia o si requieren realmente de una autorización previa para que puedan hacer esa modificación. Gracias, por el momento son todas las preguntas. Tenemos otra más, me parece. Te agradecen la respuesta. Ok, de acuerdo. Las instituciones también, si no están dedicadas a donar si su objeto social no es directamente el de ser donantes a otras personas morales, pero tienen la intención, obviamente tienen que tener sus finanzas al orden y la institución tiene que estar cubierta y su intención es ayudar a alguna otra institución que esté pasando por alguna dificultad, pueden apoyarlas siempre y cuando se obtenga la autorización de la Junta de Asistencia Privada y deben de señalar que no están afectando a su propia institución para ayudar a otros. Y ya sea la ayuda puede ser en especie o en recurso monetario, pero sí tiene que tener una justificación y la autorización del Consejo Directivo para que puedan llevar a cabo esta actividad. Otra de las obligaciones que tienen los miembros del patronato es cumplir con toda la normativa en el caso de que necesiten hacer rifas, tómbolas, loterías, colectas y cualquiera de estas actividades que necesiten realizar para obtener fondos, necesitan cumplir con la legislación que aplique al caso. O sea, necesitan permisos de gobernación o de la alcaldía o eso. Tienen que cumplir, que ver que se dé el cumplimiento para que no incurran en alguna falta que les pueda acarrear alguna multa o incluso algún perjuicio a la institución en sus recursos. Entonces, sí tienen que prever que este tipo de acciones estén completamente conforme a la legislación aplicable. No necesitan autorización de la Junta, pero igual tienen que informarlo a la Dirección de Análisis y Supervisión en su momento. Otra de las cuestiones es que sí necesita la institución para recibir donativos que tengan la característica de que sean onerosos o condicionales. Es decir, si alguna persona se acerca a la institución
y les ofrece algún tipo de donación en especie o en moneda, pero a cambio les están pidiendo el cumplimiento de alguna condición o alguna contraprestación, en este caso lo tienen que solicitar a la Junta de Asistencia Privada la autorización para poder recibir ese donativo condicional u oneroso, ya que la Junta verifica que esta carga que les están poniendo el donante no les afecte más que beneficiarles por el donativo. Cuando son donaciones puras y simples, lo único que necesita por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, las instituciones solamente solicitan la autorización para protocolizar ante notario, porque pues, los notarios no pueden protocolizar actos jurídicos sin la autorización de la Junta, más no en sí para recibir el donativo. Si reciben donativos en moneda que no necesitan protocolización ante algún notario, entonces no necesitan como tal autorización para recibir esa donación pura y simple. La excepción es cuando son condicionales, ahí sí, primero tienen que obtener la autorización de la Junta. Otra obligación que es importante que tienen que cumplir anualmente y además cada vez que tengan conocimiento de algún proceso, ya sea judicial, penal, administrativo, de alguna demanda que tenga la institución en su contra, tienen que hacerla de conocimiento de la Junta de Asistencia Privada, ya que incluso hay algunos casos en que la Junta actúa como coadyuvante en alguna causa que resulte grave y que pudiera llegar a causar algún perjuicio a la institución. Las siguientes láminas, por favor, Ruth. La siguiente. Hay otras que son responsabilidades de los patronos. No están en sí establecidas en la ley como un checklist, pero sí se entiende que por la propia naturaleza de la institución y de este órgano de administración deben cumplir con ciertas responsabilidades. Por ejemplo, si la institución considera necesario crear, además de este órgano de administración que es el patronato, considera necesario realizar o designar a comités o alguna comisión que se cargue de alguna actividad en específico de la institución, será el patronato quien haga ese tipo de nombramientos. Obviamente tienen que asistir a las sesiones del patronato porque pues como órgano colegiado deben tomar las decisiones en conjunto, tienen que ser por unanimidad o mayoría del acuerdo de los miembros que integran el patronato. Entonces, pues es importante que asistan a las sesiones para que se enteren de los asuntos de la institución y también puedan tomar decisiones, porque además es un derecho que tienen de voz y voto. También pueden aprobar la estructura orgánica de la institución. Los estatutos rara vez señalan cómo está conformada la plantilla laboral de una institución. Eso es algo ya interno que debe ser decisión de este órgano de administración, porque es una facultad, no está en ley en sí, muy rara vez está en los estatutos, pero sí deben, es lógico que tengan ellos la facultad de hacer este tipo de acciones para el mejor funcionamiento de la institución. También deben llevar a cabo acciones para obtener recursos que sean a favor de la institución. Deberían o deben tener la facultad de reformar los estatutos
para adecuarlo a cualquier situación que esté, que tenga que actualizarse la institución. Hay instituciones que son ya de muchos, muchos años, entonces obviamente fueron conformadas conforme a otras leyes y a lo mejor los estatutos no están acordes a la vida actual de las instituciones de asistencia privada. En ese caso, pues, los patronatos deberían tener la facultad de poder reformar estos estatutos para el mejor funcionamiento de la institución. Si en los estatutos no está definida esta atribución, le corresponde al fundador, pero pues en el caso de las instituciones que ya no cuentan con ninguno de los fundadores originales, obviamente se ven en la necesidad de que el patronato sea quien tome esas decisiones. No sé si haya alguna duda. Perdón, previo a responder a alguna duda que tengan. Actualmente estamos llevando a cabo las reformas que tienen que llevar a cabo las instituciones que tengan calidad de donatarias autorizadas. Es muy importante que las instituciones que no hayan reformado estos estatutos en 2021 o en lo que va de este año, verifiquen esa parte porque pueden llegar a tener consecuencias. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre de este año para presentar esas modificaciones ante el SAT. Y como ustedes saben, el proceso de autorización de reforma dentro de la Junta también lleva un tiempo considerable. Ya estamos a mediados de julio y pues el tiempo les va a correr. Entonces, por favor, si no han reformado, acérquense a los asesores de la Coordinación de Asuntos Legales para que se les asesore al respecto y puedan sacar sus reformas lo antes posible. Ahora sí, si tienen alguna duda hasta ahorita donde vamos. Sí, preguntan, ¿se tiene definido en la ley un mínimo de asistencia en sesiones de patronato para los miembros? En la ley no está definido como tal, son más bien como reglas de carácter general. Primero, como siempre les he comentado, a los estatutos. Nos vamos a lo que digan los estatutos. Si los estatutos señalan que para poder sesionar tienen que contar con un mínimo de asistentes para que la sesión sea válida, entonces se tienen que respetar los estatutos. Si los estatutos no definen, la ley tampoco lo define, pues nos vamos a las reglas generales y tienen que tener por lo menos la mayoría de la totalidad de los miembros del patronato. Muy importante es que a la convocatoria se le tiene que mandar a todos los miembros del patronato. Si son 10 personas, a estas 10 personas las tienen que convocar, independientemente de que asistan o no y reúnan quórum. Sí, porque muchas veces confunden que para reunir quórum tienen, no sé, un ejemplo, un patronato de 10 miembros y para reunir quórum necesitan a 7, entonces solamente convocan a 7. Esa sesión no sería válida porque están dejando fuera a 3. Entonces, primero tienen que convocar a todos los miembros del patronato y si a la reunión solamente asisten 7, con eso es válida la sesión, las decisiones que tomen. Gracias. Preguntan también si se debe documentar la convocatoria mencionada. Sí, muy importante. Tiene que demostrar que efectivamente convocaron a todos los miembros del patronato. Actualmente, pues con las tecnologías lo hacen a través de correos. Tienen que tener perfectamente identificados los correos de cada miembro del patronato y que esta persona les conteste que recibió la convocatoria y porque algunas ocasiones el patrón no manda a la secretaria a contestar en su nombre. Eso no es lo correcto es que conteste personalmente. Entonces, sí, las instituciones tienen que tener documentado que efectivamente convocaron a la totalidad de los miembros del patronato y pues ya si estas personas no acuden a la sesión, ya es bajo su responsabilidad y, en algún momento pueden llegar a
dejarlos fuera de su patronato si es que no están cumpliendo con las funciones que se les encomendó. No sé si tengan alguna otra duda. Menciona que si con el comunicado de un calendario de sesiones es suficiente. No. No necesariamente, a menos que lo digan sus estatutos. Si el estatuto dice esa parte en específico, que el calendario se les hace del conocimiento en tal fecha, los patronatos se dan por dados de conocimiento de ese calendario de sesiones, entonces sí. Pero si no está establecido en los estatutos, sí tienen que señalar que les fueron convocados. Y sobre todo en las reuniones extraordinarias, que pues son reuniones que obviamente no están programadas y que tienen que hacer por alguna cuestión de emergencia o por tratar algún asunto importante de la institución. En ese caso, pues tampoco, no lo pueden prever, necesitan convocar necesariamente y documentarlo. No sé Son todas las preguntas. Son todas las preguntas por el momento. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. También bueno, los patronatos, si ya en el caso de que no hay algún fundador que tiene el derecho de designar a los miembros que integran este órgano de administración, ya no está y los estatutos no lo establecen, también pueden, los miembros del patronato que estén vigentes tienen el derecho de nombrar a nuevos integrantes del patronato, tomándolo como la decisión tiene que ser o por unanimidad o por mayoría, lo que establezcan sus estatutos. En el caso de que pues alguna institución ya no pueda continuar en funciones, se le dificulte y el patronato haya decidido solicitar la extinción de la institución, pues tienen que acordarlo primero, solicitarlo a la Junta de Asistencia Privada y entregar cuando el Consejo Directivo ya haya aprobado esta extinción de la institución, tendrán que aportar o proporcionar la documentación necesaria de la institución con la que cuentan para poder llevar a cabo este proceso de extinción. Si no proporcionan esta información, pues están incurriendo también en alguna responsabilidad. Si ya no tienen patronatos y la extinción es de oficio, pues las personas que estén todavía a cargo de la institución, pues tendrán que proporcionar esta información. Y también es obligación de los patronos nombrar el liquidador para que lleve a cabo el proceso de extinción de la institución. En general, los miembros del patronato pues deben vigilar el buen funcionamiento de la institución, cumplir con el objeto para el que fue constituida, vigilar que se cumpla con la reglamentación, no solamente de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, sino dependiendo de las actividades que realice cada institución, pues les aplican ciertas normas, ciertas leyes, ciertos circulares. Entonces, pues sí, los patronatos tienen que estar al pendiente de que todas estas obligaciones sean cumplidas en tiempo y forma para el debido funcionamiento de las instituciones y que no les llegue a causar en algún momento algún perjuicio o incluso responsabilidades, ¿no? Perdón, tampoco está definido en la ley en sí como obligaciones o responsabilidades de los patronos. Si podemos avanzarlo, por favor. Ay, gracias. Todo lo que les he mencionado es las responsabilidades y obligaciones que tiene el patronato en sí como, bueno, más bien los miembros del patronato como un órgano colegiado.
pero también hay actividades o responsabilidades que deben de cumplir dependiendo del cargo que ocupen dentro de este órgano de administración. Y como les comentaba, la denominación pues depende de los intereses de la institución, pero por lo regular, a grandes rasgos, por ejemplo, una persona que ocupe el cargo de presidente, pues debería tener ciertas actividades, el tesorero otra, el secretario otra, los vocales otra, y como les comentaba, la ley de instituciones no señala en sí como responsabilidades por cargo. Los estatutos son los que deberían señalar estas responsabilidades. Y bueno, la Junta de Asistencia Privada, cuando se les otorga la asesoría, les recomienda que, por ejemplo, al presidente del patronato se le asigne la responsabilidad, obviamente, de ser el ejecutor de los acuerdos que tomen ellos como órgano de administración, representar a las instituciones ante cualquier persona, ya sean físicas o morales, las instituciones públicas o privadas. El papel principal del presidente del patronato debería ser ese. También deberán presidir las sesiones del patronato. Obviamente, no nada más el presidente, sino todos los miembros del patronato deben acudir a las sesiones para ejercer su derecho a voz y voto y emitir el voto que necesiten. En el caso del presidente, por lo regular los estatutos deben establecer que esta persona es la que tiene el voto de calidad en caso de alguna controversia o empate. También debería ser obligación del presidente del patronato firmar la correspondencia de los documentos que sean de las instituciones. Contratar los servicios que requiera la institución para su buen funcionamiento. La siguiente, Ruth, por favor. Y no es una responsabilidad en sí, pero obviamente para poder ejercer todas estas funciones que les sean encomendadas, también se recomienda que en la persona del presidente recaigan poderes para el desempeño de sus actividades. Deben ser, o se les recomienda que sean, por ejemplo, poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, de representación en materia laboral, para otorgar y revocar poderes, abrir y cerrar cuentas, expedir cheques. Obviamente hay algunos que tendrían que ser compartidos con otro miembro del patronato, pero a grandes rasgos estas son las responsabilidades que la Junta recomienda que se establezcan en los estatutos, que son por la propia naturaleza del cargo que ocupan dentro del órgano de administración. La siguiente, por favor. Para el caso del secretario del patronato, lo que se les recomienda es igual que acudan a las sesiones de patronato. Por lo regular se le encarga al patrono secretario o a quien haya fungido como tal en la sesión de la reunión del patronato, que redacte y pues recabe las firmas de los miembros del patronato, además de atender los acuerdos a los que hayan llegado. Obviamente debe ser también el responsable de conservar la documentación de la institución. Auxiliar al presidente debe ser o debería ser su mano derecha en la ejecución de los acuerdos del patronato o de las actividades que tenga que realizar la institución. También por lo regular se les encomienda a estas personas el expedir la certificación de los acuerdos a los que llega el patronato y la documentación de la institución, los nombramientos del patronato, que por lo regular no se hace como tal un nombramiento, sino con la simple acta de reunión del patronato en donde les fue designado, con eso se acreditan que son miembros del patronato. Obviamente, cada vez que hagan algún movimiento de los integrantes
de este órgano de administración, tienen que hacerlo del conocimiento de la Junta para que la Junta verifique la validez de los acuerdos que hayan llegado a tomar las instituciones. Entonces, cada movimiento que hagan, o si hay algún lamentable deceso o alguna renuncia, tienen que hacerlo de conocimiento de la Junta. Y nombrar a quien va a sustituir la persona que ya no forme parte del patronato. El secretario también tendría que tener poderes para realizar las funciones que le hayan sido encomendadas y pues en general apoyar en todo lo que sea necesario, pero las básicas en su calidad de secretario del patronato pues son las que nosotros recomendamos que se plasmen en los estatutos. La siguiente, por favor. El cargo de tesorero del patronato puede llevar a cabo el control de las cuentas y valores de la institución, vigilar el cumplimiento del sistema contable de la institución, presentar al patronato estados financieros, formular los proyectos de presupuesto que sean sometidos obviamente primero a la autorización de los miembros del patronato y posteriormente a la Junta de Asistencia Privada, como ya les había comentado anteriormente. Y si llegan a detectar alguna inconsistencia en las cuentas o el manejo de los recursos de la institución, pues es muy importante hacerlo de conocimiento del patronato y de la Junta de Asistencia Privada. Sí, también debería contar con poderes de representación legal para poder ejercer las acciones necesarias que se necesiten para el cuidado de los recursos de la institución. Y pues, verificar los ingresos y la aplicación de egresos, cuidando que consten en la contabilidad y que obviamente tener toda la documentación comprobable. Y bueno, las responsabilidades de las personas que ocupen un cargo de vocal dentro del patronato, pues se les recomienda que acudan bueno, no se les recomienda, es una obligación de los miembros del patronato acudir a las sesiones para ejercer su derecho a voz y voto. Y lo que les podrían encomendar es llegar a hacer acciones para el mejor funcionamiento de las instituciones. Estas que les acabo de mencionar, les comento nuevamente, no están en ley, no están en alguna normativa como tal, son prácticas que se desprenden de la propia naturaleza del nombre del cargo o tienen que ser conforme a los intereses para el mejor funcionamiento de la institución. Y las actividades que nosotros más bien que yo les acabo de mencionar, son las que por lo regular se les recomiendan. Obviamente queda a la decisión de la institución, entiéndase el patronato, si plasman este tipo de actividades en sus estatutos o plasman otras. La finalidad de eso, de designar ciertas actividades, es que los miembros del patronato tengan muy bien claro cuáles son sus funciones dentro de este órgano de administración, pero siempre va a ser conforme lo haya establecido el fundador, y si no lo estableció el fundador, pues conforme los miembros del patronato mejor se organicen. No sé si hay alguna duda al respecto. Sí, preguntan que si puedes mencionar, puedes indicar, por favor, el fundamento de las responsabilidades de los miembros del patronato. Las obligaciones y el cumplimiento de obligaciones ante la ley, ante la Junta de Asistencia Privada, están a lo largo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. El artículo 45 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada es el que hace una enumeración un poco más extensa de
las responsabilidades que tienen, pero como les comenté, también a lo largo de la ley se señalan pequeñas obligaciones que tienen que cumplir. Cuando la ley señala la institución debe de, obviamente se refiere al patronato. No lo dice como tal, pero se entiende que pues tienen que ser ellos quienes tomen la decisión, porque pues son los encargados de la administración y el buen funcionamiento de la institución de asistencia privada. Y quien toma las decisiones en una institución siempre va a ser el patronato. Entonces, cuando la ley haga referencia, la ley o el reglamento hagan referencia a la institución, se entiende que es el patronato. El fundamento como tal, como les comento, no es el que o sea, tienen que verificar todos los artículos. Sí, se les va a pasar esta presentación, creo que Ruth se las podría hacer llegar, para que vean los artículos a los que les hice mención. En cada una de las actividades que yo les comenté está señalado el fundamento de cada una de las actividades. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos un comentario, menciona Cintia. Está la ficha de vocales, no la del tesorero. ¿Necesita ver esa ficha? Cintia, si nos podrías comentar a qué te refieres con eso. Y lo de la presentación, con gusto al finalizar la sesión se las compartimos. Menciona Cintia que sí, lo que comentaste, Judy. Ok, bueno, de todas maneras, si llegan a necesitar asesoría respecto a cómo plasmarlo en sus estatutos, entonces se pueden acercar a la Dirección Jurídica, la Coordinación de Asuntos Legales, y esta información que yo les estoy comentando ahorita se les puede proporcionar con mucho gusto. De todas maneras, pues viene la presentación que se les va a hacer llegar. Y bueno, no sé, por lo que entiendo, como que se quiere regresar a la plantilla de tesorero. No, creo que está antes, Ruth, si me haces favor. No sé, bueno, no sé si ya sea suficiente. De todas maneras, se les va a hacer llegar esta información para que la verifiquen. Si tienen, a partir de aquí les surgen más dudas, con mucho gusto se las mencionamos posteriormente. Gracias, son todas las dudas. Ok. Seguimos avanzando, por favor. La siguiente. Existen algunas causas de remoción del cargo de patrono, perdón. Están establecidas en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, y pues obviamente si es una remoción del cargo de patrono es porque pues realizaron acciones indebidas en perjuicio de la institución, y pues obviamente no conviene tener a una persona que esté perjudicando a la institución. En ese caso, lo que se puede hacer pues es quitar a esta persona del cargo de patronato, y pues tendrán que designar a otra persona. El artículo 103 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada señala como una de las causas de remoción el que esta persona sea condenado por la comisión de algún delito doloso. No especifica la ley si es en contra de la institución o en contra de cualquier otro. El chiste es que sea condenado por una autoridad judicial que ya se le haya encontrado culpable, y entonces, pues, obviamente no es una persona que puede ejercer un cargo de un órgano de administración que tiene a su cargo recursos para asistencia privada. Perdón, asistencia social. Otro de los casos es que incumplan de manera reiterada los acuerdos o las resoluciones que dicta la Junta de Asistencia Privada, y
tampoco puede, bueno, si ya hay una persona designada como miembro de un patronato, pero se verifica que encuadra en alguna de las causales del artículo 43 de la ley que ya vimos, entonces pues también se va a tener que remover del patronato porque obviamente hay una causa de impedimento para ejercer el cargo. Sí, otro de los supuestos es que si se resiste o se niega a que la Junta de Asistencia Privada realice una visita de supervisión, entonces pues también se le podrá remover del cargo a esta persona porque pues está obstaculizando que la Junta cumpla con las atribuciones que tiene. Y obviamente también otra de las causales es que si llega a utilizar los recursos que son de la institución y que están destinados para las actividades propias de la institución, para brindar actividades de asistencia social y desvía estos recursos para un beneficio propio o para cualquier otra situación que no esté contemplada dentro del presupuesto, que ya haya sido aprobado por la Junta de Asistencia, entonces también podrá ser una causa de remoción del cargo de patronato. Y también el artículo 103 menciona que lleguen a realizar alguna operación con los bienes de la institución que administren que le resulte en algún beneficio para alguno de sus parientes, llámese cónyuge o hermano, primo, padre, etc. Si llegan a tomar estos recursos de la institución y los desvían hacia alguna otra actividad que no sea propia de la institución, entonces pues es una causa de remoción. La siguiente, por favor. Ok, las sanciones conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, pues básicamente son administrativas y realmente la Junta no tiene en sí las facultades para castigar civil o penalmente a alguna persona que esté actuando mal en contra de la institución. Sin embargo, sí tiene facultades de coadyuvar en la persecución de algún delito que se haya cometido en contra de la institución. Por eso les comentaba que es muy importante que las instituciones hagan del conocimiento de la Junta todos los juicios que lleguen a tener en su contra, para que la Junta determine las acciones que puede llegar a hacer. Entonces, en el caso de las sanciones que puede imponer la Junta, está el de amonestar a los patronos, cuando sea el caso de que no estén cumpliendo con sus obligaciones y que no sea una causa de remoción porque su accionar o su omisión esté perjudicando gravemente a la institución. Si simplemente está dejando de cumplir con sus funciones, la Junta le tendría que hacer algún llamado de atención para que lleve a cabo las actividades que le hayan sido encomendadas, si es miembro de un patronato. En el caso de que haya reincidencia o que las actividades que esté realizando esta persona lleven un riesgo para los beneficiarios de la institución, en este caso, la Junta lo puede suspender del cargo solamente por un término de 6 a 12 meses. Se va a determinar conforme a la gravedad de esta situación. Y otra de las sanciones que puede llegar a aplicar la Junta de Asistencia es si esta persona insiste en realizar alguna actividad en contra de la institución, pues se le puede remover del cargo, pero no es como les comentaba, no es no puede actuar directamente en contra del patrono, a menos que el representante legal de la institución ejerza las acciones que considere necesarias y llame como coadyuvante a la Junta. De hecho, bueno, la Junta puede apersonarse en ejecución de las facultades que le concede la ley,
pero siempre y cuando se inicie una acción legal en contra de la persona que haya actuado en contra de la institución, que haya cometido alguna acción grave en contra de la institución. Sin embargo, es un poco complicado esta figura de la coadyuvancia. Es muy difícil hacerles entender a las autoridades porque no entienden la naturaleza de las instituciones de asistencia privada, las funciones de la Junta de Asistencia Privada. Entonces, la verdad es que sí es mucha labor de los compañeros que trabajan en el departamento de contencioso. Cuando ha habido estos casos, es mucha labor de ir a platicar, irles a hacer entender a las autoridades la importancia de que la Junta intervenga en ese tipo de casos. Y bueno, como cualquier ciudadano, si esta persona que está ejerciendo un cargo de patrono haya cometido algún delito o alguna irresponsabilidad en materia civil, pues obviamente estará sujeto a las sanciones que establecen los códigos correspondientes, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, y pues serán acreedores incluso hasta penas privativas de la libertad, si llegara a ser el caso. También es importante que los patronatos verifiquen que los inmuebles de las instituciones que están funcionando para las actividades que se tienen presupuestadas, si están prestando algún servicio de la institución conforme a su objeto en algún establecimiento, o más bien que la Junta lo tenga registrado como que en algún domicilio están ejerciendo ciertas actividades, y al momento de que la Junta realiza una visita, llegan a encontrar a personas ajenas a la institución o que le estén ocupando para otras actividades y la institución no hizo del conocimiento de la Junta, entonces pueden llegar a tener también alguna sanción que pues determinará el Consejo Directivo conforme a la gravedad del asunto. Pues en a grandes rasgos es las responsabilidades que tienen los miembros del patronato, y las principales, vuelvo a reiterar, son la debida administración de los recursos que fueron destinados para la asistencia social, que se esté cumpliendo el objeto de la institución, que se cumpla con las normativas y las obligaciones que tengan a su cargo la institución, y administrar debidamente estos recursos, y cualquier situación que no puedan controlar o manejar o que ya se salió de las manos, lo tienen que hacer del conocimiento de la Junta. Entonces, es todo por mi parte. No sé si tengan alguna otra duda. Ok. Bueno, les reitero, por favor, es muy importante esta cuestión de las reformas para las instituciones que son o que tienen calidad de donataria autorizada. Acérquense a la Junta para que se les dé la asesoría debida y podamos tener en tiempo y forma las obligaciones que ustedes tienen que cumplir frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Tendrá relación de obligaciones de acuerdo al CFF y la ley del impuesto sobre la renta? Perdón, no entendí la pregunta. María del Rayo, ¿nos puedes apoyar a replantear la pregunta? ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, la escucho. ¿Escuchan? Sí, María, sí te escuchamos. Ah, ok. Mira, lo que pasa es que no sé si ustedes dentro de la Junta de Asistencia Privada tengan como una relación de obligaciones para nuestros patronos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación
y la ley del impuesto sobre la renta. Y obviamente sus resoluciones, como lo comentó, nosotros tenemos ciertas obligaciones y últimamente se han reformado algunas leyes y justo para el control de las instituciones de asistencia privada. Entonces, no sé si tengan ustedes ya como un compendio de estas obligaciones de acuerdo a estas leyes. Ok. Y no sé si esta pregunta va como relacionada a la situación de beneficiario controlador. No sé si es pues sí para el beneficiario controlador, pero también para pues por ejemplo, el reporte de actualización de patronos, pues en realidad las reformas que han dado. Un compendio como tal, no tenemos en la Junta, les podemos hacer, bueno, más bien la Junta les hace del conocimiento en cuanto tiene información de este tipo de reformas, se les hace del conocimiento a través de los comunicados de la página de esta Junta de Asistencia Privada. La verdad es que una relación así como tal de conformidad con el Código Fiscal o la ley del ISR, no la tenemos, no tenemos ese compendio que usted está señalando, pero sí se les hace del conocimiento las obligaciones más urgentes, que en este caso es el que les comentaba de contar con un registro federal de causantes, y las reformas que tienen que hacer para la calidad de donatario autorizado. El tema de beneficiario controlador, bueno, se lo dejo en la mesa a las compañeras de capacitación. Es un tema que sí está interesando mucho a las instituciones y si les pudieran dar una capacitación, porque es un tema bastante complicado y muy especializado, entonces, pues hacerles un llamado para que las compañeras de capacitación puedan organizarles una plática y se las hagan de conocimiento de las instituciones, porque es un tema que veo que preocupa mucho a las instituciones y sí es bastante complicado. Sí, claro que sí lo tomamos en cuenta, Judith. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alicia. Ella dice, ¿qué pasa cuando los fundadores ya son personas muy grandes y no pueden asistir a la sesión para nombrar o ratificar a los patronos? ¿Qué se debe hacer, ya que en nuestros estatutos señala que los patronos fundadores tienen esa facultad? Sí, me parece que sí hay varias instituciones que tienen ese problema y por las distancias que tienen los patronos y por eso pues se les recomienda que los miembros del patronato pues sí sean personas que vayan a dedicarle tiempo a las actividades de la institución. Si ya tienen personas que ya son miembros del patronato con esas características, lo que pueden hacer, o lo que deben más bien hacer, es sustituirlos. Tienen que volver a nombrar miembros del patronato, una integración de personas que sí puedan asistir y puedan estar al pendiente de las actividades de la institución. Lo que pueden hacer también es, si no pueden hacerlo de manera presencial, hay unos lineamientos que emitió la Junta para que las instituciones sesionen de manera remota. No hay otra manera de subsanar esta situación de que los patronos no puedan asistir a las sesiones. Tienen la obligación de asistir y si no pueden hacerlo, pues lo que tendrán que hacer es cambiar a esa persona que no puede dedicarle tiempo a la institución. Le digo, lo pueden hacer a través de una sesión remota y no hay otra manera. Gracias, Judith. Por el momento ya son todas las preguntas. Si alguien quiere todavía tomar la palabra, pueden hacerlo. Pues cualquier cosa, la Dirección de Jurídica, a través de la Coordinación de Asuntos Legales, está a su disposición para resolver alguna duda de carácter corporativo que tengan respecto a las instituciones.